Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 28. Y aquí entonces nosotros reflexionamos y encontramos lo que la palabra de Dios nos va indicando en este pensar, ¿verdad? En este estudio de esta narración, Saúl y la nigromante de Endor. Todo lo que va sucediendo con respecto a una historia, ciertamente, que es una historia de teología, podemos decir, porque miramos las actitudes de cada uno de los personajes. Aquí la palabra de Dios que está escrita con la narración, siempre el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, el autor sagrado nos quiere mostrar cómo el personaje se está comportando. Y siempre es el comportarse ante la comunidad, el comportarse ante Dios. Y esto nos lleva a entender quiénes somos entonces, ¿verdad? Upean la religiones, o sea, religarse a la propia esencia. Ma pañande, va ella pañande ya guatajina como mundo ape arin va para ya página va ella pa ñande ñañe cuave es ñañe me ñande la pisa cuera. Esto es lo que nos quiere dar a entender hoy esta palabra del Señor. Nosotros estamos en el capítulo 28 del versículo 3. Comienza esta narración hasta el versículo 25, en que encontramos Saúl y la nigromante de Endor, es decir, los adivinos, con de famoso pruebero, brujo, umía lleva mi tarot, a través de las cartas, todas esas cosas que decíamos desde el comienzo, el versículo 3, por una parte nos presentaba y nos decía el contexto histórico. El contexto es que Samuel había muerto. Con esto luego ya te dice casi el 100%, ¿verdad? Porque la omanoro la tendota. Omanoro, el que lleva, anima, fortalece el aspecto espiritual, ya te está indicando que algo no tan lindo, algo turbio puede suceder. Cuando muere Samuel quiere decir que mueren los valores elementales y fundamentales de Dios. Mueren los valores que Dios quiere que el hombre ponga en práctica para la construcción del reino de Dios. A pesar, dice, que al final nos pone que Saúl, por su parte, había expulsado del país a los nigromantes y adivinos.
Quiere decir justamente que en cuanto que está el tendotá, el que anima espiritualmente, el que nos hace entender cómo tenemos que vivir, las cosas caminan bien. Pero cuando manorire, va a cota. Comienza una situación difícil y ya te pone, ¿verdad? Los filisteos se reúnen, fueron a acampar a Sunén. Saúl concentró también todo su ejército, todo Israel, como para pelear. Desde Gelboé ellos se están encontrando en ese lugar. Al divisar el campamento filisteo dice que tuvo miedo, se estremeció su corazón, en fin. Esta es la situación ahora. Ante la muerte de Samuel, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a apuntar? Porque Samuel indica el camino desde Dios. Muere Samuel. ¿Quién nos indica ahora el camino? Va el Ayabodá. Y más sobre todo si nosotros no respondemos o nosotros no vivimos de acuerdo a estos criterios y valores del Evangelio. Esto nos quiere mostrar y nos quiere decir el autor sagrado. Bueno, viene el problema y ahora es el mismo Saúl quien, ante la muerte de Samuel, ya no tiene y no sabe qué hacer. Él mismo se había apartado ya de Dios con sus criterios y valores. Está ese más estilo dictador, oñemoí, se abre la mandada, se abre la rey, entonces ya ponen la ceja ella. Pero se da cuenta que no le va muy bien también las cosas. Y por eso ahora está buscando otra estrategia. Quiero saber verdaderamente qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que me va a pasar a mí, qué es lo que va a pasar con el pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima como siempre y hoy en este miércoles nosotros leemos al profeta Oseas, capítulo 10 del 1 al 3, luego el versículo 7 al 8 y el 12. Israel era una viña frondosa y daba fruto. En cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido, ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen, no teman al Señor, no respetemos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey, como espuma que cubre la superficie del agua. Son destruidas los altosanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares. Y así continúa, queridos amigos. Qué interesante cuando uno entiende esta situación, ¿verdad?, de la que está viviendo y por la que está pasando Oseas, el pueblo. Samaria en ese momento era la capital, una capital poderosa porque por ahí pasaba todo el comercio que iba hasta Egipto, desde Asiria, Damasco, y entonces ahí pasaba justamente por este lugar de Samaria, y luego ya se enfilaban sobre el mar Mediterráneo hasta Egipto. A operar entonces, cuando yo vi porque está ahí plata y bien, hoy copona y terima y cuella, entonces va ella de allá y coña de acá. Una viña frondosa había hecho yo de Israel, de Yara. Sin embargo, cuanto más eran los lindos frutos que yo hacía que ellos tuviesen, sin embargo, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores
monumentos a sus dioses hacían. Ahora ñande ya peñanene no llegina ñande dale fuerza pe pa anikla pe copes belleza pe belleza qua que Dios es el único Dios que es el autor de la vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Soy la vid verdadera, viva de Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán
espíritu tendrá. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con esta narración, Saúl y la nigromante de Endor. Aquí nos encontramos con una situación bastante complicadita, ¿verdad? De Saúl. Saúl se encuentra aquí directamente ante el peligro, pero ya no tiene la respuesta de parte ni de Dios, porque dice en el versículo 6 que Saúl interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Tuve respuesta. ¿Por qué? Y porque Saúl ya había sido absolutamente y totalmente descartado de este camino del plan de salvación del Señor, porque no pena y venían de ya. Capítulo 15 nos había hablado del 22 en adelante, pero de una manera contundente. Porque tú has rechazado al Señor, entonces también el Señor te rechaza, porque derequé en el plan de salvación, no entras en el plan de salvación. El Señor va a poner, dice, y aquí también entra otro elemento, que es el elemento del camino, del proceso y de la paciencia. Pero tú entonces, porque lo que estás haciendo no le sirve a nadie, no le sirve a nadie, nande de provecho y a beber, en síntesis, nande de provecho y a beber. Entonces, vaya para y discúlpame, hijo querido, dentro de tu libertad vos no le querés escuchar al Señor y no querés hacer, ¿y qué puedo hacer yo? Pero vos queda mantenido. Hacemos ahorita pesha y cotemeba para que le pueda ayudar a hacer caminar al pueblo. Bueno, son elementos interesantísimos y por eso es que el Señor dice, ya no le respondía ni por los sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Ahora, pasa con otra estrategia y esto nos muestra que comenzamos de nuevo a caminar en la ceguera y en la oscuridad, cuando falta Dios. En el versículo siguiente, el 7, entonces Saúl dijo a sus servidores, búsquenme una nigromante para que yo vaya a verla y le consulte. Y los servidores se van, ¿verdad? Y le buscan, y dice ahí en Endor, y ahí viene esta nigromante. Saúl trata de disfrazarse, trata de no ser reconocido. Y justamente ahora nuestro versículo del día de hoy, en el versículo 12, dice, la mujer vio a Samuel y lanzó un fuerte grito. Luego dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Porque la petición de parte de Saúl en el versículo anterior, la mujer le dijo, ¿quién quieres que se te aparezca? Y Saúl le responde, que se me aparezca Samuel. Pido por la vida de Samuel. Pero decíamos en el curso anterior, ese picopea llevan de porque él nunca quiso saber nada de Samuel cuando estaba con vida. O sea, no penay la eres, no penay de ya eres. Y ahora, sin embargo, es el que le está llamando. ¿Por qué será? Decíamos nosotros. ¿Qué es lo que le va a mover aquí? Hazme venir aquí a Samuel, le decía. Y posiblemente quería recordar, decíamos, los buenos tiempos, esos buenos tiempos cuando era Samuel el que le ayudaba, era el mentor, el que le decía cómo tenía que caminar.
Pillan te digo, ñañe bueno ponaba y ya lleva, ñagendula, ña de pichacuera, o pian ella de co, ñan de pobre, tener el poder, y entonces comenzamos a hacer cualquier cosa. Comenzamos a hacer cualquier cosa. Por eso es que está esa frase que siempre nosotros repetimos y decimos y procuramos reflexionar: el poder corrompe, el poder corrompe. No tendría que ser así, ¿verdad? El Evangelio después, cuando Jesús habla de esto, cuando estos dos hermanos justamente le piden, ¿verdad?, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y le dicen: no, saben que eso está reservado para quien Dios lo ha reservado. Y después les muestra a este niño, el que es el más pequeño, el que se pone, el que sirve. Ese es el único que se merece estar a la derecha y a la izquierda del tendota, del que lleva adelante. Solamente el que sirve. Porque el poder tiene que ser, sí o sí, queridos amigos, servicio. El poder tiene que ser aquel que acompaña y hace crecer a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. 1,4 millones de estadounidenses se identifica como trans, según un estudio de la Universidad de California. Y en países como España, en 5 años, pasaron 20.000 personas por las llamadas unidades especializadas en identidad de género. A la luz de las cifras proporcionalmente bajas, la cuestión trans está recibiendo más atención política y mediática. Incluso la Iglesia Católica se ha pronunciado. En su documento Dignitas Infinita, el Vaticano manifestó su rechazo a las operaciones de cambio de sexo. Sobre la reasignación de sexo hay una reflexión que hace el documento sobre la importancia de aceptar ante todo la realidad tal y como es. El tema es importante visto en su conjunto, porque hoy en día hay una tendencia a querer crear la realidad. Esta postura generó el rechazo de grupos a favor de los trans y de católicos que promueven la ideología LGTBI. La cuestión no tiene fácil respuesta, aunque algunos expertos coinciden en señalar que cambiar de sexo presenta riesgos de los que habitualmente no se informa, sobre todo a los jóvenes. Es irreversible, y deja una huella, o sea, no se puede, ya no hay marcha atrás, o sea, eso es muy delicado, o sea, los jóvenes, los niños, los adolescentes no tienen capacidad de tomar decisiones para toda la vida, por tanto, no están en condiciones de tomar una decisión que va a afectar el resto de su vida. O sea, si una persona cuando le amputan un brazo por cuestiones médicas, siente este brazo por meses, ¿no? Porque las terminaciones nerviosas están ahí. Imagínate con este tipo de intervenciones tan radicales, son violentas. Los países europeos fueron pioneros en el uso de tratamientos hormonales para personas trans. Fue en la década de los 90 en una clínica de Ámsterdam donde se empezaron a suministrar hormonas para facilitar cambios físicos como la voz más grave o el vello facial. Ahora, más de 30 años después, el problema es que estos fármacos siguen teniendo una escasa evidencia científica. Esto ha hecho que, por ejemplo, en algunos estados americanos como Texas o Florida se haya prohibido a los médicos por ley administrarlos. Incluso en los países de Europa, donde comenzó todo, se están retractando, limitando su uso. De hecho, hay algunos países, Inglaterra, Holanda, que han ido un poco por delante en todo lo que es la detención de la pubertad, las operaciones también a niños menores, y ahora están diciendo, atención, esto no está dando buenos resultados, no está probado científicamente, entonces el que se hagan experimentos, por así decirlo, con menores, creo que solo se justifica desde un punto por un interés de tipo económico e ideológico.
Especialmente con los protocolos para menores, que a menudo incluyen el bloqueo puberal, que es la detención artificial de la pubertad. Existe una creciente preocupación por los efectos sobre el desarrollo óseo y cerebral que podrían acabar siendo irreversibles. Las consecuencias se pueden ver en casos como este. Una mujer decidió hacer la transición a hombre con 18 años y operarse. Años después se arrepintió de su elección, porque por ejemplo ya no puede dar de pecho a su bebé. Es tan frágil que lo único que quiero es darle el pecho y amamantarlo. Es lo que mi cuerpo desea desesperadamente y no puedo ni intentarlo. Pero los expertos señalan otro problema que a su juicio no se está afrontando del modo adecuado. Se trata de aprender a distinguir lo que es el sexo biológico del rol masculino o femenino, que pueden cambiar con el paso del tiempo. El sexo, podemos decir que son las características biológicas de una persona, ¿no? Todo lo que toca los cromosomas, los genitales, las hormonas, incluso el cerebro, ¿vale? El género sería la interpretación cultural del sexo. Y de hecho Marta Rodríguez pone un ejemplo. Los padres de ahora se encargan más de responsabilidades que antes estaban asociadas a la mujer. Mi padre jamás cambió un pañal, mi hermano ha cambiado muchos más pañales que mi cuñada, y no es más hombre el uno que el otro. O sea, cambian los roles, cambian las funciones, cambian también las relaciones entre hombres y mujeres, lo cual, porque cambia el género, o sea, cambian las interpretaciones culturales, lo cual no quiere decir que el sexo no sea un dato que toca a la persona en todo contexto y en todo lugar, se expresa de manera distinta. La Iglesia ha mantenido su postura clara sobre estos temas. Ha dicho no a la ideología de género y al cambio de sexo. El Papa se ha pronunciado en multitud de ocasiones como esta. Le domandò al ragazzo di 10 anni: "E tu cosa vuoi fare quando diventi grande?" "Ragazza." Il papà se ne è accorto che nei libri dei collegi si insegnava la teoria del gender. E questo è contro le cose naturali. También la doctrina de la fe ha abordado estas cuestiones. Sin embargo, los expertos siguen pidiendo que se profundice más en ellas para que los jóvenes, sobre todo, puedan tener respuestas más claras. Creo que es importante que la Iglesia empiece a aclarar cuál es su concepción del género para que podamos comprometernos de manera significativa con ideas diferentes y otras perspectivas dentro de la cultura. Los jóvenes hoy creen que el discurso de la Iglesia sobre estos temas no está a la altura de los tiempos y se alejan por esto, o sea, son visceralmente solidarios con todo este tema. Entonces, para mí es como una llamada de atención a la Iglesia, a los agentes pastorales, para decir, tenemos que adecuar nuestro discurso, tenemos que lograr tender puentes, porque los jóvenes lo piden y porque estamos perdiendo una generación, ¿no? Por el momento, desde Roma, ante la cuestión trans, hay una doble respuesta. El rechazo a la práctica del cambio de sexo, que no significa un rechazo a la persona. De hecho, no ha sido extraño ver al Papa saludando a personas trans de forma habitual para manifestarles su cercanía y afecto. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios
se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Cuando sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando de este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28. El versículo 12 hoy subrayamos en que la mujer vio a Samuel, porque cuando le dice que aparezca Samuel, eso es lo que le pide Saúl. Él estaba todo disfrazado, ciertamente. Al comienzo mira, pero el disfraz parece que no oculta mucho cuando estamos disfrazados. Y ahora más aún. ¿Por qué? Porque al encontrarse, al llamar, dice a Samuel, vio a Samuel, dice esta nigromante, y lanzó un fuerte grito. Y ahí le dice a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. De cierta forma, la nigromante estaba teniendo miedo porque está haciendo algo que era prohibido y justamente que fue prohibido por Saúl. La primera parte, tú sabes bien lo que hizo Saúl, le había dicho en el versículo 9. Tú sabes muy bien lo que hizo Saúl. Cómo extirpó del país a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Pero yo pillame. ¿Qué es lo que vos querés? ¿Para qué venís? ¿Quién sos? ¿Verdad? Y bueno, pero pues al final le pregunto, bueno, ya que tanto insiste y Shaguajina vea, más velaré ella serena. Y ahí le dice, le quiero ver a Samuel. Y al decirle eso, la mujer vio, dice, a Samuel. Ahí lanza un grito, ¿por qué? Y porque descubre y entiende mucho mejor. ¿Quién es este que está aquí? Saúl. Tú eres Saúl. Y eso es lo que
Nos sucede tantas veces, queridos amigos, ¿verdad? Que cuando nosotros descubrimos algo, algo que estamos haciendo mal, porque esta nigromante tampoco estaba en el buen camino, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pero yo voy a ver. ¿Qué es lo que quieres ver? ¿A quién quieres ver? Y le quiero ver a Samuel. Pero en este encuentro con el Espíritu, en este encuentro de profundizar, de entender, de ir a las raíces, ahí parece que descubrimos y decimos, eres tú mismo el que está aquí, pero que me está poniendo una trampa. A pesar de que Saúl no venía con eso, porque Saúl, oye, era volver a esos tiempos antaños. Él mismo se siente mal porque no encuentra respuesta de parte de Dios. Desde el versículo anterior, ya el versículo 6, luego interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Es como para sentirse mal. Queremos volver. Queremos volver como era en tiempo en que Samuel estaba con nosotros. Así es que vamos a evocar, vamos a llamar a ese espíritu de Samuel. De cierta manera, es eso lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Llamemos nuevamente al espíritu de Samuel, a quien nosotros no lo habíamos hecho caso. En el versículo, cuando le dice, la mujer le dijo, ¿qué quieres que se te aparezca? ¿A quién le vamos a llamar? Que se me aparezca a Samuel. Era una forma muy contradictoria. Porque Engo durante su vida y durante todo lo que le mandaba a Samuel o le pedía Dios ciertamente a través de Samuel, o rechaza, justamente que ya no está más Samuel. En este momento en que ya prácticamente, entre comillas, ya no le estaría perturbando. Sin embargo, él ahora, Saúl, dice, no, quiero verlo. Llámalo a Samuel. Y por eso que continúa, y cuando le ve, dice a Samuel, grita y dice, no, pero quiere decir que tú eres Saúl, me has engañado, tú eres Saúl. Porque en delane enduceya maiteyama peñan de yara oyeureande. Delane enduceya inabe Samuel imaba cuendebe maiteyama. Y así entonces podemos entender que Saúl aquí también, todo ese disfraz que tenía, todo lo que él traía consigo para poder engañar, ya no sirve. Uno queda desnudo ante el Señor, uno queda desnudo ante el profeta. El miedo de su pecado, depresión e influencia demoníaca, Saúl olvidó que Samuel fue de hecho un adversario cuando cayó en pecado. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En la plaza atestada, los habitantes de Samos no se movían de su sitio. Pero como no entendían nada, cuchicheaban, esbozaban sonrisas maliciosas, y al cabo de un buen rato fueron prorrumpiendo en risas mientras Cristóbal, parado en la mitad, se desgañitaba para hacerse entender. Como no lo conseguía, comenzó a orar en voz alta pidiéndole a Dios que lo asistiera.
De pronto, empujado por una inexplicable fuerza interior, levantó del suelo su enorme bastón y lo clavó en la tierra. Al instante empezó a surgir del descomunal báculo una exuberante higuera que al poco rato se doblaba por el peso de sus frutos. A continuación se desató su lengua y emprendió un vigoroso discurso que, aunque no era en el idioma nativo de los sorprendidos espectadores, todos comprendieron el mensaje. Ese día se convirtió al cristianismo más de la mitad de la población de Samos, y el prestigio del gigantón se fortaleció mucho más. Y con mayor razón luego de curar a varios paralíticos y endemoniados, pero su palabra y sus milagros despertaron el odio del gobernador romano Dagón, otro señor llamado Relicto, hijo de un acaudalado mercader de la ciudad de Tiro o de Sidón, así se llamaba Cristóbal inicialmente, y nacido en el siglo III, era un fornido guerrero que se fue de su casa cuando aún era muy joven, en busca de aventuras, y después de probar suerte en varias partes buscando un patrón que fuera más poderoso que él, se puso al servicio de un rey de Canaán. Pero cuando se enteró de que el monarca temía al demonio, decidió entonces buscar a Satanás por ser más fuerte. No obstante, al ver que el maligno palidecía ante la cruz, lo abandonó para ir tras el dueño de ese madero, que sin duda tenía que ser más grande que el diablo. Vagó por varias regiones indagando sobre en dónde podría encontrar a ese soberano, hasta que al fin le preguntó a un ermitaño que lo catequizó, bautizó, le dijo que a Cristo se le servía ayudando a los demás, y lo envió a un río cercano que era muy caudaloso, aunque no tan profundo, y le encomendó que pasara sobre sus espaldas a los que por razón de su edad o por sus limitaciones físicas no pudieran enfrentar la corriente. Durante mucho tiempo permaneció en esa labor, pero anhelaba conocer a nuestro Señor Jesucristo, hasta que una mañana un niño frágil apareció junto a su choza, le pidió que lo transportara al otro lado y el gigante accedió gustoso. Pero en la mitad del río el infante se puso tan pesado que estuvo a punto Cristóbal de ser arrastrado y ahogado por las aguas por ese bendito peso. Al fin, tras un esfuerzo sobrehumano, ganó la otra orilla, y al descargarlo le preguntó quién era, y el pequeño se identificó como Cristo, y agregó que pesaba demasiado porque cargaba los pecados de todo el mundo. Le dijo además que en adelante se llamaría Cristóbal, que significa el que lleva a Cristo, y lo mandó a evangelizar, y así con su mensaje llegó a Samos y obtuvo esa masiva conversión que sacudió al gobernador Dagón. Ante su negativa de adorar a los dioses romanos, el tirano hizo azotar a San Cristóbal con varillas de hierro, y como no se dio, le ciñeron un casco de hierro al rojo vivo y salió ileso. Entonces lo acostaron sobre una parrilla candente, pero en vez de quemar sus carnes, se fundió el metal y no le hizo mella. A continuación lo amarraron a un árbol y le arrojaron cientos de flechas, pero ninguna dio en el blanco. En vista de que nada le hacía daño a San Cristóbal, lo decapitaron, y el lugar de su sacrificio se convirtió en un sitio de peregrinación en el que se suscitaban tantos milagros que, dice la leyenda, hasta el mismo Dagón, que había perdido un ojo, se curó y se convirtió al cristianismo. Por eso hoy, 10 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Cristóbal que nos ayude a buscar sin desmayo a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey más poderoso del universo y el Dios verdadero. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando tenía 18 años, Daisy Strongin inició la transición para convertirse en un hombre. Sin embargo, 4 años después, se arrepintió de haberlo hecho y para algunas cosas ya no había vuelta atrás. Para entender su historia hay que remontarse a su adolescencia marcada por la confusión en torno a su género. Buscó respuestas en Internet y más adelante decidió compartir su experiencia de transición en la red.
I go by Ali now because I am a female to male transgender. That is how I identify right now. Justo después de graduarse en el instituto, Daisy se sometió a una terapia hormonal para reducir la producción de estrógenos, crear una voz más grave, más vello corporal y más masa muscular. I have officially been through the first year of my second puberty. 1 year of testosterone injections once a week, and this is what I look like, this is what I sound like, this is who I am. 2 años después, Daisy se removió los pechos de modo permanente. Ya había cambiado de nombre, se vestía como un hombre y decía que ya se sentía como un hombre en público. Sentía como si ya tuviera el control sobre la forma en que me veían los demás. Sin embargo, durante la pandemia terminó esta luna de miel con la transición. Daisy notó cómo persistía la depresión y la sensación de estar incompleta, y su confusión aumentó cuando empezó a notar cuánto le atraía la maternidad. Esta experiencia, junto al descubrimiento de la fe, las llevaron a tomar la decisión de poner fin al proceso de transición. Y estaba aterrorizada porque no sabía si sería capaz de encontrar pareja. Ahora, siendo una mujer con una voz profunda y sin pechos, sentía que vivir mi vida así era muy aterrador y me sentía triste y abrumada. Era como, me quedo así para siempre. Estas cicatrices son para siempre. Esta voz es para siempre. Sin embargo, consiguió encontrar pareja y pudo tener hijos, aunque señala que su intento de transición a hombre sigue estando presente en su vida cotidiana. Por ejemplo, esto fue lo que puso en redes después de dar a luz a su segundo hijo. En ella se la ve llorando por tener que amamantarlo con un biberón. Se dice a sí misma que ojalá pudiera enseñar esta foto a su yo de hace años, el que se quitó los pechos. Por otro lado, Daisy y su marido siguieron profundizando en la fe cristiana. Tras pasar por varias iglesias protestantes, al final se sintieron más atraídos por el catolicismo. De hecho, se bautizaron todos el año pasado. Daisy dice que ahora está intentando rehacer su vida, aunque reconoce que todavía tiene mucho camino por recorrer. Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa cruz fuera por mí. Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí. Mi lanza atravesaba tu costado, tu don héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega
el final, hasta morir, y yo sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad, hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañe en Antiguo Testamento. Y aquí, el versículo 12 nos dice: la mujer vio a Samuel y lanzó un fuerte grito. Luego le dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Entonces, la divina probablemente se impactó tanto porque en realidad ella era un fraude. Ya era un fraude aquí. Y la mayoría de sus tratos con el mundo espiritual eran simples trucos, ¿verdad? Como sabemos, estos son trucos y son formas de engañar. Fraudes totalmente para el pueblo, fraude totalmente para la gente. Pero, ¿cuál sería la idea o cuál es el leitmotiv, idea central que aquí el autor sagrado nos quiere enseñar? Que en este truco y en este fraude de los adivinos, de los brujos, como decimos nosotros, sin embargo, ahora verdaderamente Samuel se le presenta. Ahora verdaderamente siente esta presencia espiritual. Samuel apareció realmente al mundo del más allá. Y ella se sorprendió por completo de tener un verdadero encuentro con el reino espiritual. ¿Por qué grita? ¿Por qué se encuentra? O sea, porque justamente se le aparece aquí Samuel. Lleva todos los otros fraudes o las otras maneras de actuar. Pero ahora es la fuerza de Dios, ¿verdad? La fuerza del profeta. Y Samuel entonces se le aparece. Y ahí entonces ella misma se asusta de la realidad que supuestamente siempre ella estaba abocando. Además, podemos decir que esta divina estaba familiarizada con la presencia de espíritus demoníacos, pero la presencia del Espíritu Santo probablemente le era desconocida, totalmente entonces desconocida, la presencia del Espíritu Santo. Ahora, la presencia del Espíritu Santo puede haberle parecido una cosa aterradora. Los indicios son que este fue un evento extraordinario para ella y aterrador porque ella no tenía el control. Aquí está, de cierta manera, la contradicción, ¿verdad? Una pitonisa, una nigromante que tenía sus trucos y tenía su forma, ¿verdad?, de hacer todo esto. Entonces ahora, sin embargo, se encuentra con el inframundo, se está encontrando con las fuerzas del espíritu. Y por eso es que el versículo 12 justamente dice:
la mujer vio a Samuel y lanzó un fuerte grito. ¿Por qué oye monte? Porque, como ya dijimos, da pilla guarego, da pilla guarego. Se va a ir por una vez a hacer técnica y por otra vez a hacer trucos fuera. Y que tus amuelas, bueno, ya, peamos a lo que cogen. Pero aquí no. Aquí es una verdadera presencia del Espíritu. Una verdadera presencia, entonces, que le asusta, que le saca y le pone en pánico. Le saca todo lo que tenía delante y ahora le deja en pánico y aquí estás. Y eso le hace totalmente entonces mirar de otra manera al autor sagrado. Vio que la presencia espiritual real que vio como del rey que estaba a su lado. No se nos dice cómo es que la adivina supo que era Samuel. Primera pregunta. El mundo, inframundo, volverlo a la vida, volver a hablar con él. Entonces, ¿cómo es que ella sabe y adivina que era Samuel el que estaba allí? Tal vez haya visto algo que dijo Samuel cuando recién apareció. Cuando él apareció por primera vez, entonces ahí tal vez dijo algo. Conociendo sobrenatural. Es una palabra de conocimiento sobrenatural. Quiere decir que la experiencia de esta adivina, nigromante, ahora se está realizando en serio, como un milagro en su propia vida. Y esto, cierto, le descoloca a un buen y leña esquema. Y así, comunicada a ella, ya sea por Dios o por el mundo, también de los demonios. Entonces esta es su función, cómo ella está actuando directamente. Y después continuará con más elementos que esta nigromante dialogará con Saúl. Porque Saúl, ¿cómo nos irá la guerra? ¿Cómo nos irá esta situación en la que nosotros nos encontramos? De manera se lleva. Y por eso, tantas veces pensamos que estamos haciendo bien, ¿verdad? Pensamos que nos va a dar la verdad de una situación así y simplemente son trucos y maneras de presentarnos la vida. Por eso que el verdadero, entre comillas, lo digo así, el verdadero presentador del objetivo de las maravillas es la gracia de Dios. Dios mismo que habla en nuestra vida y desde ahí es que nosotros tenemos que esforzarnos. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.